Cansado, exhausto, agraviado y arrastrando su cuerpo herido, Dongfang condujo a todos sus camaradas sobrevivientes y salió de la oscuridad. También habían llevado manuales de supervivencia, por lo que su destino era el mismo que el de Xiafan, para dirigirse a Holly Spring City en busca de este rumoreado aliado. Según este simple mapa, no deberíamos estar demasiado lejos de la ciudad de la Primavera Santa, ¿verdad? Todo es gracias al hermano mayor Dongfang. Sin él, no habría habido manera de que ninguno de nosotros pudiera haber salido de esta oscuridad. La amplitud de un hombre se da a conocer en momentos críticos. ¿Alguno de ustedes notó que incluso Jia Yuntian también está escuchando al hermano mayor Dongfang ahora? Esta fue la charla entre sus camaradas, y Dongfang no pudo evitar lamentar su destino en el fondo cuando escuchó esas palabras. Desde que era un niño, Dongfang había esperado convertirse en un verdadero líder, al igual que todos los héroes registrados en los libros de historia, liderando ejércitos y sus camaradas para hacerse un nombre. Pero ahora que Dongfang había comenzado a liderar a todos, fue solo entonces que se dio cuenta de lo difícil que era ser un líder. En Demon Subduing City, Dongfang siempre tenía un séquito con él cada vez que salía. Los guerreros vasallos de su clan lo ayudarían a encargarse de todo, pero aquí en la zona de amortiguación, solo podía depender de sí mismo. ¿Cómo se asignarían los soldados? ¿Quién estaría de servicio y quién descansaría? ¿Cómo tratar a los heridos? ¿Qué camino tomar para evitar encontrarse con enemigos tanto como sea posible? Y decidir si luchar o huir cuando inevitablemente se encuentran con enemigos. Cada orden afectaría la vida y el destino de sus camaradas. Esta era simplemente una responsabilidad demasiado pesada, y un joven como Dongfang rastrilló sus cerebros innumerables veces sobre estas decisiones, realmente deseando poder derrumbarse y llorar. Pero no pudo hacerlo. Él era el líder de estas personas ahora. Cualquier otro miembro podía quejarse, pero Dongfang no podía. Podían lamentar su destino, pero Dongfang era el único que no podía. Incluso si el dolor y la angustia lo atormentaban hasta el punto de la locura, todavía tenía que mantenerse erguido y motivar a todos, actuar como si tuviera todo bajo control frente a los demás. En la distancia, Jia Yuntian había completado su tarea de exploración por delante y finalmente regresó con un silbido de movimiento. En solo unos días, el hombre originalmente delgado había perdido otra capa de piel. Entre los hombres, nadie tuvo un momento más difícil que Dongfang y él. Después de todo, los verdaderos exploradores no podían permitirse el lujo de resultar gravemente heridos, y un guerrero líder como Jia Yuntian se había visto obligado a asumir la importante responsabilidad de un explorador. Mientras la mayoría de los hombres descansaban, Jia Yuntian estaba explorando. Mientras la mayoría del equipo seguía adelante, Jia Yuntian todavía estaba explorando. Cada vez que se encontraban con enemigos y necesitaban localizar inmediatamente una salida, todavía necesitaban depender del hombre flaco. Afortunadamente, Jia Yuntian tenía un esqueleto robusto. Dongfang y él eran los dos pilares críticos de este equipo, habían sobrevivido hasta ahora, y también eran la razón por la que el equipo había sobrevivido hasta ahora. Hermano Yuntian. Debes estar agotado. Rápido, toma un trago de agua. Jia Yuntian regresó de su exploración, y todos lo rodearon rápidamente, entregándole mantas y cantimploras de agua. Incluso hubo alguien que ayudó a masajear sus músculos doloridos. Este tipo de respeto era algo que Dongfang y Jia Yuntian habían recibido a cambio de sus vidas. Aunque todos los presentes eran amigos que habían jugado juntos desde jóvenes, fue solo ahora que se atrevieron a llamarse amigos más allá de la muerte. Este había sido un viaje arduo para todos ellos, y todos se habían apostado sus vidas y se habían apoyado mutuamente para llegar a este punto. Hermano Yuntian, ¿cómo está la situación por delante? Solo después de que Jia Yuntian recuperó el aliento, Dongfang le preguntó sobre lo que había visto. Aunque eran rivales en el amor, actualmente estaban en medio de un campo de batalla, y solo tenían simpatía mutua el uno por el otro. Jia Yuntian hizo una mueca, localicé Holly Spring City, ¿pero qué? Holly Spring City está siendo asediada por un gran ejército, una mezcla de tribus que se encuentran en la zona de amortiguación, así como el regimiento de Hueso Blanco bajo el mando de un rey demonio. La situación parece ir de mal en peor. Probablemente no puedan aguantar por mucho más tiempo. Por alguna razón, Traveling Buddha está allí, pero no pude encontrar a Xiafan y Nikai en ninguna parte. Las principales personas que defienden la ciudad en este momento son el Buda viajero y un elemental de agua. En cuanto a los guerreros de la raza Shimmer, hay un límite para el impacto que están haciendo. Jia Yuntian resume lo que había visto. ¿Un elemental de agua?
¿Una forma de vida sapiente elemental de la que solo se oye hablar en los rumores? Dongfan estaba atónito. Así es. Todo su cuerpo está hecho de agua, pero está vivo. Estaba mirando desde lejos y fue increíble. Es capaz de controlar toda el agua, pero el nivel de manipulación que demostró es mucho más formidable que alguien con la habilidad especial del agua. Debe ser un talento innato que poseen los elementales, confirmó Jia Yuntian. ¿Xiafan y Nikai no están cerca? ¿Abandonaron la ciudad, o tal vez, la voz de Dongfan se apagó, mientras la tristeza llenaba su corazón? Jia Yuntian tomó la cabeza, no estoy seguro. Todos somos conscientes de que Xiafan y Traveling Buddha son socios inseparables, pero no había Xiafan en ningún lugar alrededor de Traveling Buddha. Todos guardaron silencio, preguntándose si la tragedia había golpeado a Nikai y Xiafan. Dongfan apretó los dientes, hermano Yuntian, ¿desea descansar un poco? No es necesario, Jia Yuntian negó con la cabeza. Todavía puedo mantenerlo unido. Bien. Entonces vayamos a Holy Spring City de inmediato. Desde un punto de vista alto, cuando todos vieron la situación de batalla de Holy Spring City, todos no pudieron evitar aspirar una bocanada de aire frío. Fue demasiado trágico. Absolutamente trágico. La única ciudad en la zona de amortiguamiento donde residían los amables ciudadanos estaba en ruinas. El smog llenaba el aire por todas partes mientras los cadáveres flotaban en el foso. Capa tras capa de sangre mancharon de rojo las calles de la ciudad. Más allá del foso, los guerreros tribales habían lanzado un poderoso asalto. Saltaron al foso, mordiendo con sus espadas en la boca y comenzaron a nadar. Se estaban acercando rápidamente a la ciudad, incluso cuando dejaron escapar un grito de batalla gutural de sus gargantas. Estos guerreros tribales eran como salvajes que vivían en los bosques, vistiendo pieles de animales e incluso manchando sus rostros con sangre tanto de sus compañeros como de animales. Algunos incluso llevaban enormes aretes y anillos en la nariz que los hacían parecer más feroces. La cúpula protectora de la ciudad se había derrumbado, y grandes trozos de roca estaban cayendo, creando enormes cráteres al impactar. Un flujo constante de guerreros no muertos del regimiento de Hueso Blanco también caía desde arriba. Esas eran criaturas que no sabían nada sobre el dolor y la muerte. Cuando cayeron en la ciudad de esta manera, el impacto del aterrizaje les destrozó las piernas, pero simplemente agarrarían sus espadas de hueso blanco y se arrastrarían hacia adelante. Luego hubo algunos guerreros desafortunados que aterrizaron en el techo de los edificios, las protuberancias afiladas apuñalando sus cuerpos. Debido a que no podían morir, todo lo que podían hacer era llorar mientras estaban atrapados en la parte superior de los edificios. Los Shimmers que custodiaban la ciudad, Traveling Buddha y Iki Rain, ya estaban al borde del agotamiento. El área que podían defender se redujo con el tiempo, y sus enemigos ya los habían reducido a las cercanías de la plaza central. Más atrás estaba la entrada de la Primavera Santa, donde se escondían todos los ancianos y jóvenes de los Shimmers. Incluso las jóvenes mujeres sanas se habían unido a la batalla, llevando armas en sus manos, formando grupos en decenas, luchando duro pero torpemente contra sus enemigos. De repente, un grito llenó el aire. El primer cuasi dragón demoníaco había aparecido en el campo de batalla. Era la señal para un asalto total. Las criaturas aterradoras que casi habían causado la muerte de Nika y Xiafan ya habían llegado al campo de batalla. Sus números aumentaron. Los cuasi dragones demoníacos negros agitaron sus alas y mostraron sus colmillos y garras amenazadoramente. Sus ojos brillaban de un rojo sangriento en la oscuridad. Este fue el momento final. La ciudad estaba al borde de la destrucción completa. Incluso si Traveling Buddha y Iki Rain se unieran, no había forma de que continuaran protegiendo a los pobres Shimmers. Dongfan se levantó y desenvainó un claymore fríamente brillante. Estaba cubierto de cicatrices, su traje de combate completamente empapado en sangre. Parecía alguien que acababa de salir de un pozo de muerte. «Hermano Dongfan, ¿vamos a unirnos a la batalla?», exclamó alguien. Incluso un tonto podría decir que el puñado de guerreros de su lado no estaba a punto de cambiar el rumbo contra un ejército tan poderoso. Incluso si se unieran a la lucha, terminarían muriendo junto con la ciudad. Dongfan se rió entre dientes sin piedad. ¿Es esa incluso una maldita pregunta? ¿Cuándo ha tenido que considerar la Legión Demon Slayer si se unirían a una pelea cuando se encuentren con demonios? Una segunda y tercera persona se pusieron de pie, sacando sus armas también. Todos estaban tan exhaustos como Dongfan, y todos estaban soportando las muchas heridas que habían recibido.
Tongfan levantó su espada sangrienta en el aire como un verdadero general, y luego dio la orden de lanzar un asalto total. Sé que todos están muy cansados y heridos. Sé que nuestras lesiones duelen mucho. Pero por favor no olvides que somos la Legión Demon Slayer, los descendientes de Demon Slayers. Mientras sigamos respirando, nunca compartiremos el mismo cielo que esos malditos. Incluso más personas se levantaron, y pronto, todos se pusieron de pie. Un pequeño equipo formado por poco más de una docena de jóvenes guerreros difícilmente sería significativo en un campo de batalla de tan gran escala. Legión Demon Slayer, carga. Legión Demon Slayer, carga. Legión Demon Slayer, carga. Tongfan gritó en voz alta 3 veces, y sus camaradas respondieron a su llamada cada vez. El pequeño equipo cargó desde su punto de vista. Todos ellos todavía estaban sangrando por sus heridas, y cada uno de sus ojos estaba inyectado en sangre. El herido Christopher estaba levantando la parte trasera, arrastrando su cuerpo medio lisiado, confiando únicamente en la única pierna buena que aún podía moverse. Estaba cojeando con todas sus fuerzas, haciendo todo lo posible para mantenerse al día con sus camaradas, incluso mientras se sumergían en esta batalla de suicidio seguro. Quien comparte un campo de batalla conmigo es mi hermano. El Buda viajero destrozó a un guerrero del regimiento de Hueso Blanco que había cargado hacia él mientras agarraba a Lluvia helada bajo un brazo, e hizo la declaración con orgullo. El Buda viajero suspiró. Siempre pensé que en esta vida, terminaría muriendo en la batalla junto con Xiafan. Pero ¿quién hubiera pensado que terminó escapándose ahora que estoy en mi fin? Un calor raro apareció en sus ojos mientras continuaba diciendo. Pero esto tampoco está mal. Xiafan es mi mejor amigo en toda mi vida, y ya sea en el pasado o en el futuro, me temo que nunca conoceré a otra persona con la que me llevaría tan bien. El destino es algo tan divertido que simplemente no tengo forma de entenderlo. Pero ese twerp Xiafan en realidad tiene muchos defectos, e incluso disfruta diciendo algunas cosas sin sentido. Pero por casualidad descubrí que era una persona agradable. Espero que le guste una buena vida después de que yo muera. Sin mí, un escudo de carne natural a su lado, Xiafan probablemente tendrá un momento muy difícil cuando se encuentre con oponentes problemáticos en el futuro. Pero es una lástima que mi día finalmente haya llegado. Ya no puedo bloquear los ataques para Xiafan, y no tengo idea de si ese K despiadado ocasionalmente pensaría en mí, o incluso me prepararía mi té favorito junto a mi tumba y charlaría conmigo. Iki Rain se frotó la nariz y observó al extraño hombre con curiosidad. Afirmó que a Xiafan le gustaba decir algunas cosas sin sentido, pero era el Buda viajero al que le gustaba divagar sin sentido, mucho más que Xiafan. Lluvia helada podía decir que Buda viajero no estaba dispuesto a llamarlo con su amigo, pero no tenían otra opción. Iban a morir, y no había forma de que interactuaran con los vivos de aquí en adelante. Me arrepiento de no haberle dicho a Xiafan que es mi mejor amigo. Traveling Buda dejó escapar un largo suspiro. A menudo nos respondíamos cuando estábamos juntos, y generalmente nos corregíamos el uno al otro, pero no somos solo amigos. Somos hermanos. Sin embargo, nunca le he dicho esas palabras. A pesar de que sé cuánto me preocupo por él, posiblemente incluso más que mi hermano mayor, sin embargo, por alguna razón, simplemente no puedo expresarle mis verdaderos sentimientos. Iki Rain no tenía idea de cómo consolar al Buda viajero, así que se conformó con una suave palmadita en el hombro. Sus enemigos se estaban acercando, y a los Shimmers ya no les quedaba ninguna fuerza de combate. Lluvia helada y Buda viajero estaban de pie hombro con hombro justo en el medio de la plaza. Innumerables pares de ojos rojos como la sangre lo miraban con miradas, como una manada de lobos que los destrozarían en cualquier momento. No quiero morir, dijo Iki Rain. Padre y madre me pidieron que cuidara de mi hermano menor. Si yo muriera, entonces no quedaría nadie que pudiera cuidar de él. Estoy seguro de que me regañarán si vuelvo a encontrarme con mis padres. Traveling Buda apretó su agarre sobre Iki Rain, abrazándolo con fuerza. No lo harán. Ellos entenderán que ya has hecho todo lo que puedes. Lo has hecho mejor que cualquier hermano mayor del mundo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Iki Rain. No tengas miedo. Ahorramos nuestra energía y esperamos a que todos vengan cargando contra nosotros, entonces nos autodestruimos. Derribaremos a tantos de ellos como podamos hasta el infierno con nosotros. El Buda viajero lo fulminó con la mirada, fuego en sus ojos. Pero luego dejó escapar una risa amarga. Ah, casi olvido que esto ya es el infierno, así que ya no hay otro lugar al que podamos ir. Pero ¿a quién le importa cómo termine esto? Buda viajero extendió sus brazos ensangrentados.
Xia Fan a menudo decía que no importa lo que pase, no podemos dejar que nuestros enemigos sean felices. Así que incluso en la muerte, realmente queremos las cosas por ellos. El enemigo no tenía miedo del último grito loco del Buda viajero. Se acercaban con cada paso, forzando a lluvia helada y Buda viajero a arrinconarse. De repente, justo cuando Traveling Buda y Iki Rain creían que todo había terminado, ocurrió algo inesperado. Un grupo, que eran claramente humanos, vino corriendo desde lejos, gritando el grito de batalla de la Legión Demon Slayer. Como una manada de tigres que habían descendido de las montañas, cada uno de ellos se lanzó imprudentemente hacia adelante. Obviamente eran poco más de una docena de hombres, pero demostraron una destreza capaz de matar a miles en ese momento. Sus enemigos vacilaron y se retiraron en consecuencia. La aguda espada del cielo cayó del cielo con un choque, balanceándose arrogantemente por el aire. Dongfan formó un sello con sus dos manos, murmurando palabras debajo de su aliento. Con ese canto antiguo y misterioso, criaturas cubiertas de fuego aparecieron desde el suelo, formando un torrente de roca y fuego que cargó directamente hacia los guerreros tribales y el regimiento de Hueso Blanco. Esta fue la habilidad especial máxima de invocación de fuego, el ejército de ira ardiente. Nunca Buda viajero imaginó que serían Dongfan e Jia Yuntian quienes vendrían cargando en el cerco con su gente al final. Al Buda viajero no le gustaban estas personas, ya que los Demon Slayers eran todas personas que daban demasiada importancia a las líneas de sangre, y eran un poco distantes y arrogantes. Pero en este momento, Traveling Buda quería abrazar cálidamente a estas personas como si fueran familia. Sabían claramente que Holy Spring City estaba sitiada desde todos los frentes y probablemente caería ante los enemigos que se habían reunido aquí. Era obvio que esto no era diferente de una sentencia de muerte, sin embargo, Dongfan, Jia Yuntian y los demás todavía echaron una mano con rectitud y se enfrentaron al enemigo. Verdaderamente, hicieron honor a sus nombres como guerreros. Maldita sea. Los extrañé hasta la muerte. El Buda viajero gritó, emocionado. Eres pensar que todavía estás vivo. Dongfan se rió a carcajadas. Casi morimos, pero parece que los dioses no tienen intención de llevarme de regreso todavía, así que los enviaron a todos a mi manera al final. Está bien, basta de hablar. ¿Por qué no veo a Xia Fan y Nikai? Dongfan miró a su alrededor expectante. Se fueron a investigar la tierra y no están cerca, respondió Buda viajero. Entonces quieres decir que Nikai todavía está vivo. Dongfan y Jia Yuntian estaban emocionados al escuchar la noticia. ¿Ustedes dos esperan que ella esté muerta? Más tarde, cuando veamos a Nikai, me aseguraré de tener una buena charla con ella, bromeó Traveling Buda con ellos. Dile que ustedes dos hijos de vinieron y lo primero que preguntaron fue si estaba muerta. Dongfan y Jia Yuntian revelaron sonrisas de satisfacción, ya que ella era la mujer con la que los dos habían jurado casarse desde que eran niños. Habían visto cómo Nikai daba sus primeros pasos, se ataba el pelo en trenzas y la veía hacer pucheros porque su sirviente no le compraba caramelos de maltosa, frunciendo sus pequeños labios. La habían visto crecer lentamente, volviéndose más y más bonita, convirtiéndose en una orgullosa guerrera, la perla más espléndida de la ciudad del demonio subyugante. Nikai era como la rosa blanca en un jardín. Desde el día en que echó raíces y hasta que maduró, una hermosa rosa que siempre había estado allí. Todos los días, uno se apoyaba contra la ventana y la miraba desde lejos, volviéndose más bonita cada día, convirtiéndose en una rosa que a todos les gustaba y a la que nadie renunciaría fácilmente. Qué lástima, Dongfan le dio unas palmaditas en el hombro al Buda viajero, no hay forma de que nos delates a Nikai, ya que hoy serás enterrado aquí con nosotros. El Buda viajero se sorprendió, pero pronto dejó escapar una risa estridente. Muy bien, este pequeño Buda te acompañará a tu muerte. En cuanto a Nikai, en lugar de dejar que ustedes dos se beneficien, también puedo dejar que mi hermano Xia Fan gane la ventaja. No estoy cerca, y tener a Nikai para acompañarlo, solo pensar en ello me hace feliz, dijo Traveling Buda. Jia Yuntian se sorprendió momentáneamente antes de decir, Buda viajero, eres realmente bueno con Xia Fan. Pero por supuesto. Es mi único amigo. Si no soy amable con él, ¿con quién más sería amable? El Buda viajero se rió entre dientes. Dongfan arqueó una ceja, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora? El Buda viajero se rió, en este momento, todos ustedes son amigos suyos de verdad. Iré contigo a donde quiera que vayas. Refrescante. Dongfan levantó su claymore ensangrentado. Era la espada asesina de demonios generacional transmitida en su clan, la Esmeralda del Valle del Río de las 9 provincias.
Jia Yuntian también levantó el brazo como si fuera una cuchilla. No tenía una espada física, ya que él mismo era la espada, y la espada era él. A poca distancia, el ejército de la ira ardiente estaba siendo abrumado. Dongfang sabía que los soldados que convocó solo podían ayudar a apoyar, y en última instancia, todavía necesitaba confiar en sí mismo. El hombre de pocas palabras, Jia Yuntian, dejó escapar una risita fría. Bueno, comencemos *STRDS. Iki Rain observó todo el intercambio, desconcertado por estos extraños humanos y sus extrañas emociones. Se llamaban unos a otros BSTRDS, pero sonaba como un término entrañable en lugar de una maldición. Era como si hubiera algo mágico mezclado dentro de esta palabrota. Iki Rain no tenía amigos, y tampoco estaba demasiado preocupado por la unión masculina. En realidad era así de simple. Reír y burlarse, vivir y morir juntos. Si sobrevivo a esto, ¿me convertiré en sus amigos? Parece que se les gusta bastante mi hermano menor, pensó Iki Rain para sí mismo. Me sobresalgo en el agua, dijo Iki Rain a Traveling Buda. Entonces vete, mi buen hermano. Buda viajero dijo solemnemente, aplaudiendo sobre los delgados hombros de Iki Rain. Iki Rain se sobresaltó. Esta fue la primera vez que le sonrió a alguien aparte de su hermano menor. Todos son buenos humanos, pensó Iki Rain para sí mismo. El ejército de la ira ardiente fue finalmente invadido por el enemigo. El campo de batalla final se desarrolló en las ruinas de Holy Spring City, alrededor del foso manchado de sangre de la ciudad. Las peleas estallaron en todos los rincones de la ciudad. Dongfang ahora estaba sin su ejército de la ira ardiente, con su arcilla sangrienta en la mano, la espada asesina de demonios River Valley y Emerald de las 9 provincias. La espada del cielo cortó el aire con un corte atronador, balanceándose en el horizonte como un rayo. Jia Yuntian era tan delgado que solo era piel y huesos, pero estaba parado en medio de los rayos que se estrellaban y dejaba escapar un bramido frenético. Crujido. El Buda viajero se lanzó hacia el enemigo, la luz dorada bailando a su alrededor, un hombre de acero deslumbrante. Hasta la muerte. Todos estaban arriesgando sus vidas en el momento final. La batalla había entrado en su etapa más miserable. Cuando enjambres de semidragones demonizados se unieron a la batalla, el lado de la ciudad de la Primavera Santa estaba en absoluta desventaja. No importa cuán dominantes fueran Iki Win, Traveling Buda, Dongfang y Jia Yuntian como guerreros, finalmente tuvieron dificultades para enfrentarse a los enemigos significativamente más numerosos. La aplicación de las tácticas numéricas por parte del enemigo agotó lentamente la preciosa energía mental de todos. A medida que pasaba el tiempo, terminarían tan agotados por el uso excesivo que tendrían dificultades incluso para usar sus habilidades especiales. La muerte sería todo lo que les esperaba cuando llegara ese momento. Sin embargo, el Buda viajero todavía podía decir que algo andaba mal con sus enemigos. Se sentía como si el ejército hubiera perdido a su comandante. Los guerreros tribales ya no cruzaban el foso en lotes, sino que lo hacían caóticamente. En una batalla a gran escala, las órdenes disciplinadas eran críticas para la victoria. Los desordenados guerreros tribales se amontonaban en el foso, arrastrándose unos a otros mientras trataban de cruzar. Antes de que siquiera lograran cruzar, un buen tercio de ellos terminó ahogado en el foso por su propia gente durante el cruce. Si el enemigo tuviera un comandante más eficiente al timón, esa situación definitivamente no habría sucedido. Además, Buda viajero también descubrió que una parte del regimiento de Hueso Blanco y de Mil Dragones parecían estar respondiendo a otra llamada, y abandonaban rápidamente el campo de batalla a su llegada. En cualquier caso, era un campo de batalla extremadamente caótico. Sin embargo, incluso con toda esa desorganización, su enemigo todavía era capaz de abrumar convincentemente al Buda viajero y a los demás. Sin dejar ni un ápice de fuerza, el Buda viajero se apoyó contra los escombros a su alrededor, jadeando pesadamente. El Buda viajero era el distinguido heredero del clan del Santo Buda, pero esta vez, realmente podía sentir lo que significaba ser impotente. Tenía la voluntad de seguir matando, pero su fatiga era tan grande que apenas podía levantar el brazo. El final de la batalla estaba a la vista, los enemigos inundaron y los rodearon una vez más. De repente, un rayo blanco deslumbrante estalló con tal velocidad y tan brillante que fue como si la diosa de la luz hubiera venido acelerando en un caballo de 8 patas. Los semidragones dejaron escapar rugidos indignados y enojados. Eran muy sensibles a la luz mística, y todos agitaron sus alas y volvieron la cabeza, retirándose a la oscuridad. Luego fue el regimiento de Hueso Blanco, los guerreros no muertos con sus espadas de hueso enganchadas a sus espaldas.
También tenían un miedo mortal de esa luz, renunciando al asalto y volviéndose, saltando directamente al foso y nadando hacia el otro lado. Esta escena de todos luchando por retirarse dejó perplejos a los defensores. Solo los guerreros tribales no se vieron afectados. Aunque ninguno de ellos tenía miedo de la luz, su fuerza de combate era muy minúscula. En una pelea real, solo el Buda viajero podría matarlos por decenas de miles. Wosh. Cuando un ala dorada se extendió en la distancia, Dongfang y los demás apretaron los puños con entusiasmo. Es Nikai. Nikai y Xiafan han vuelto. Pero es extraño, parece que hay otras dos personas con Xiafan. ¿Es eso, Legiajia? De ninguna manera, esa demonia. Debería ser ella. La luz que causó que el regimiento de Hueso Blanco y los semidragones se dispersaran parece ser obra de ella. ¿A quién le importa si es descendiente de un rey demonio o no? Legiajia, te amo. Te amo hasta la muerte. Alguien gritó con todo su corazón, regocijándose después de haber sido salvado del borde de la muerte. La vida era preciosa, y era la única que la gente tenía. Se salvaron, lo cual era mejor que simplemente morir a los monstruos, incluso si era una demonia la que salvaba. Al instante la atmósfera se levantó. Bajo el liderazgo del líder natural Dongfang, lo que obviamente era una banda de humanos que se había debilitado enormemente, aún logró lanzar otra ola de ataques, eliminando a todos los enemigos que los rodeaban. En la distancia, Xiafan ya había dejado a Legiajia y Nikai, así como a Light. Nikai y Legiajia, protéjanse mutuamente y no se alejen el uno del otro, les instruyó Xiafan. Las dos mujeres asintieron al mismo tiempo, mientras que Light también sacó una daga cruda. En el siguiente segundo, el impagado Xiafan era como un tigre feroz que había sido desenjaulado, serpenteando a través del mar de enemigos mientras mostraba su velocidad insana, desarmando rápidamente a los guerreros tribales. Barra tras barra, cada corte que hizo cosechó vidas. Xiafan era como un verdugo piadoso, tomando innumerables cabezas en un abrir y cerrar de ojos. Ejecutó una demostración impecable del asalto relámpago del clan Skiving. De todas las artes marciales bajo el cielo, solo la velocidad es el rey. La velocidad era así de irrazonable. No solo estaba invicto, no había forma de huir de él. Todos ellos darían sus vidas aquí. Asustaste a los tuyos hasta la muerte. Incluso pensé que no sería capaz de aguantar y realmente moriría y me iría a ver a mis antepasados. Traveling Buda estaba medio tirado en el suelo, quejándose mientras Xiafan usaba algunos aerosoles para tratar sus heridas. Todos estaban reunidos a su alrededor, escuchando mientras Nikai describía vívidamente sus experiencias a lo largo de su viaje. Al escuchar cómo Xiafan y Nikai habían sido perseguidos por semidragones, y cómo Legiajia descendió desde arriba envuelto en una luz sagrada, salvando a Xiafan y al Buda viajero, todos se sorprendieron. Al mismo tiempo, no podían entender cuándo Legiajia se había vuelto tan poderoso. Mi habilidad especial es Fantón, respondió Legiajia en voz baja, pero en realidad tengo otra habilidad que realmente no puedes llamar una habilidad especial. Es solo que puedo quemar y liberar la energía que corre en mi cuerpo como electricidad, emitiendo luz. Antes de llegar a la zona de amortiguación, siempre pensé que emitir luz no era nada notable, ya que la luz difícilmente podría ser útil en combate, pero ahora finalmente entiendo que la luz que emito puede dispersar formas de vida demoníacas. Todos dejaron escapar un suspiro. La capacidad de emitir una luz que pudiera dispersar formas de vida demoníacas era demasiado poderosa. Era más poderoso que todas sus habilidades especiales. Si no fuera por ti, todos habríamos entregado nuestras vidas hoy, así que muchas gracias, dijo Dongfang. Todos los demás expresaron su gratitud también. Hubo este efecto mágico de luchar codo con la gente. Parecía que de la noche a la mañana, a todos ya no les importaba el linaje de Legiajia, e incluso había dos sinvergüenzas traviesos que sugirieron su deseo de invitar a Legiajia a una cita después de regresar a Subduing Demon City. Legiajia siempre había sido despreciada por los demás, por lo que de repente recibir tanta admiración era un poco vergonzoso, pero en realidad estaba eufórica en el fondo. Xiafan no participó en su discusión. Era un velocista y asumió la responsabilidad de salvar y tratar a los muchos ciudadanos heridos en la ciudad. El resultado de la pelea fue difícil de ver. Las pérdidas de los Shimmers fueron grandes. Prácticamente todos sus guerreros estaban muertos, dejando solo a sus ancianos y huérfanos, y a los frágiles niños. Xiafan se entristeció por esto. Después de todo, los Shimmers eran una raza amable y leal. Merecían seguir viviendo mucho más que la mayoría de los humanos.
Aún así, debido a sus caras feas, la buena fortuna había jugado malas pasadas en el tipo, obligándolos a vivir en la oscuridad generación tras generación, soportando un destino trágico. Después de que terminó de tratar a todos los heridos y ayudó a enterrar a los muertos, Xia Fan se sentó solo junto al foso y jugó con la ficha Skiving. Xia Gen había dicho que si alguna vez se encontraba en problemas, podría romper la ficha, y la gente de su clan dejaría todo y se apresuraría. Desafortunadamente, no se crió entre los Skywinks, por lo que tenía sus dudas al respecto. No era que no creyera en su clan, pero no estaba dispuesto a molestar a todos. Así que estás aquí. El Buda viajero cojeó al lado de Xia Fan, sosteniendo su juego de té favorito en la mano. Le entregó una taza a Xia Fan y compartieron una bebida, disfrutando de este momento de paz después de la batalla. ¿Qué es eso? Los ojos de Buda viajero eran agudos, viendo la ficha de metal que Xia Fan sostenía en su mano. Es el token Skiving. ¿No estabas cerca cuando Xia Gen me lo dio? Xia Fan le preguntó. El Buda viajero se golpeó en la cabeza. Oh, sí, mírate a ti y a tu memoria. Casi lo habría olvidado si no lo hubiera mencionado. Dalo aquí, déjame echar un vistazo. Xia Fan no confiaba en los demás, pero ¿cómo podrían no confiar en su mejor amigo y hermano jurado? Le entregó la ficha Skywing a Buda viajero sin pensarlo dos veces. Xia Gen dijo que podía romper la ficha cuando tuviera problemas, y no importaba cuán lejos estuviera, él traería a todos y se apresuraría a mi ubicación. Entonces, ¿por qué no lo has usado? ¿Estás diciendo que no estamos en suficientes problemas en este momento? Actualmente estamos atrapados en la zona de amortiguamiento, ¿de acuerdo? Preguntó Buda viajero. Xia Fan se encogió de hombros. Bueno, no tenemos línea de comunicación aquí en la zona de amortiguación. Incluso si lo usamos, Xia Gen probablemente no pueda recibirlo. Además, antes de que Xia Fan pudiera terminar de hablar, escuchó el sonido de romper el metal. Era tan afilado y claro que los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaron. ¡Alá! ¿Por qué rompiste el token Skiving? Xia Fan gritó, mirando al Buda viajero. El Buda viajero todavía mantenía una cara de indiferencia mientras respondía. ¿No es el punto de darte algo así para que lo uses? Sin embargo, aquí estás siendo tan reacio a hacer precisamente eso, así que lo hice por ti. Xia Fan quería llorar, pero no salían lágrimas. El token Skywing era un token de primer nivel, equivalente a hacer la llamada más importante en todo el clan. Fue una llamada a todo el clan. Ya fueran hombres o mujeres, jóvenes o viejos, todos vendrían a echar una mano. Esto no fue de ninguna manera un asunto menor. Xia Fan había estado devanándose los sesos, incapaz de tomar una decisión. Sin embargo, Traveling Buda acababa de romperlo casualmente. Era casi como si no lo considerara la ficha Skywing, sino solo un juguete sin importancia. Xia Fan se aferraba a las piezas rotas de la ficha Skywing, sin decirle una palabra durante mucho tiempo. El Buda viajero continuó pareciendo despreocupado, bebiendo su té. Fue entonces cuando los dos escucharon la voz de Ikirain al mismo tiempo. Hermano mayor. Hermano mayor. ¿Alguno de ustedes ha visto a mi hermano mayor? Parece que he perdido a mi hermano mayor. En lo profundo de la noche, White City, Xia Gen estaba abrazando a Mei Mei, acurrucándose en la suave cama de terciopelo, disfrutando de momentos felices. Incluso si no estaba haciendo nada aparte de abrazar a la mujer que amaba mucho, Xia Gen también se sentía completamente satisfecho. Pasar tiempo con una esposa e hijo amorosos, ¿qué más podría pedir un esposo? Tal vez fue porque había estado vagando durante demasiado tiempo, pero Xia Gen disfrutó mucho de esta vida pacífica. Estaba muy cómodo aquí en White City. A sus otros hermanos también les gustó aquí. Podían mirar escaparates durante el día, compartir una bebida o dos por la noche, jugar a las cartas y cantar canciones. Cuando los Skywings no estaban luchando, a menudo se dirigían a una pelea, por lo que era raro que tuvieran tiempo de inactividad como este. De repente, un silbido estridente rompió el silencio de la noche. El originalmente displicente Xia Gen acostado junto a Mei Mei de repente se puso de pie, todo su cuerpo tenso. Como un lobo salvaje que de repente se había enojado, le dio a Mei Mei un buen susto. Los velocistas hicieron todo rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, se había puesto su armadura de guerra, su espada colgada de su cintura. Era la espada asesina de dioses Cero de Night Mayar, que su actual patriarca Xia Fei le había dado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mei Mei estaba completamente perdida. Xia Gen se echó a reír, pero sus ojos brillaron con energía.
Le dio a Mei Mei un cálido abrazo y la besó ligeramente en la frente. Es Xia Fan. Finalmente ha activado el token Skywing, y nos dirigimos ahora mismo. ¿Todos? Así es. Las tropas de reserva de Skywings, los 87 de nosotros, nos embarcaremos en este viaje. No importa dónde esté Xia Fan, llegaremos a su lado lo más rápido que podamos. Esa es la regla férrea que no ha cambiado en nuestro clan. Mei Mei parpadeó con inquietud, ¿incluso Xia Di? Por supuesto. ¿Pero solo tiene 7 años? Es un cachorro de lobo de 7 años de nuestro clan Skywing. La primera vez que salí a matar a alguien, tenía apenas 2 años y medio. Mi madre dijo que todavía estaba chupando un chupete, cuando me uní a mis compañeros de clan en el campo de batalla y tuve una pelea adecuada. Al hablar de este incidente en el que se unió a la pelea mientras todavía chupaba un chupete, Xia Gen no parecía avergonzarse en lo más mínimo, e incluso estaba un poco orgulloso de sí mismo. Los hombres del clan Skywing responderían a la llamada de la batalla en el momento en que nacieran. Salir a matar a los 2 años y medio no se consideró temprano, ya que había algunos que podían apuñalar a la gente por la espalda con una daga en el momento en que aprendieron a correr. Mei Mei colocó una mano sobre su mejilla impotente, sin palabras por los hombres del clan. Ella realmente sabía acerca de los maníacos que eran conocidos como los Skywings. Era solo que, como esposa, todavía estaría algo preocupada al escuchar que su hombre y su hijo saldrían a matar. Entonces será mejor que ustedes dos tengan cuidado. Mei Mei le gritó. Xianek se dirigió hacia la puerta, sin volver la cabeza hacia atrás. Todo lo que escuchó fue una risa salvaje que viajó a sus oídos. Esposa, debes saber que los Skywings ni siquiera dejarán que quede una pulgada de hierba cuando los Skywings partan. Los que deben tener cuidado no somos nosotros, sino nuestros enemigos. Era una noche sin viento, y la luna era clara y brillante. Las tropas de la reserva Skywing totalizaron 87 miembros. Todos se habían reunido en la plaza de la Ciudad Blanca. La mayoría eran del clan Skywing, así como algunos amigos que habían jurado seguir a los Skywings, incluyendo Starin Butter y Monin Butter, así como el Tamu elegido de Dios, etc. En cuanto a los que tomaron la iniciativa, fueron Xia Gen y Xia Yu. Los dos eran en realidad hermanos, y también socios. Habían cooperado entre sí durante muchos años y eran el dúo de la mano derecha más confiable del patriarca Xia Fei. Si no lo fueran, los dos no habrían sido los que lideraban estas tropas y llevaban a cabo peligrosas misiones de reconocimiento. Además, si no fuera por la tarea de hacer reconocimiento, no habrían estado fuera de contacto con la fuerza principal y se habrían quedado atrás en el primer piso del reino inferior. Xia Yu levantó la cabeza y miró a lo lejos. ¿Recuerdas la primera vez que usamos el token Skywing? ¿Cómo podría olvidarlo? Estábamos peleando con esos sinvergüenzas del clan provincial St. Cloud. Había tantos de ellos y no podíamos luchar contra todos ellos, así que en nuestra ira, usamos el token Skywing. Xia Gen estaba recordando el pasado mientras se reía entre dientes. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron más de 1000 Skywings. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, vinieron de todos los rincones del mundo, todos con la intención de profanar la tumba ancestral del clan provincial St. Cloud, asustando a todos los de ese clan. Yo fui claramente el instigador de esa pelea, sin embargo, fueron esos sinvergüenzas del clan provincial St. Cloud los que terminaron recibiendo una paliza. Después de ese tiempo, el quinto hijo del clan terminó traumatizado hasta el punto en que solo escuchar el nombre de Xia lo ataría a la lengua, un problema crónico que lo siguió por el resto de su vida. Xia Yu asintió y suspiró, sí. Así de protectores son los jóvenes de nuestro clan, sin mencionar lo irracionales que nos volvemos. Pero cuando regresamos, terminamos siendo golpeados por el viejo ancestro bastante mal. Fuimos castigados a arrodillarnos durante una semana entera por abusar del uso de la ficha, con el trasero hinchado por la paliza, arrodillados en ese acantilado. Pero es extraño ahora que mencionaste esto. Prácticamente todos los descendientes traviesos del clan usarían la ficha cuando se metieran en problemas cuando eran jóvenes. Parece que meterse en problemas es un hábito de nuestro clan, que no cambia después de repetidas enseñanzas, generación tras generación. Xia Yu se volvió ahora para mirar a sus hermanos libres y desorganizados. Xia Wanzhou incluso estaba comiendo una pierna de pato estofado, no parecía en absoluto como si estuviera a punto de unirse a una pelea, sino solo una salida. Xia Yu dijo con voz profunda. Es hora de que nos mudemos. Esta es la primera vez que Xia Fan usa la ficha Skywing desde que regresó al clan, y el lema de nuestro clan es proteger a los jóvenes hasta la muerte.
Aunque no tenemos idea de quiénes son los enemigos de Xia Fan, eso no nos impedirá profanar las tumbas de sus antepasados. La noticia de la desaparición de Iki Win se extendió rápidamente a todos. El Buda viajero le dijo a Xia Fan que la última vez que vio a Viento Helado fue cuando valientemente fue al foso que sobresalía en la defensa, para contener a una gran parte del enemigo. Si hubiera sabido que esto sucedería, me habría ido con él. El Buda viajero se amonestó a sí mismo. No se te puede culpar por esto. En las circunstancias actuales, es mejor si lo buscamos lo antes posible. Es una pena que el campo de batalla esté en demasiado lío. Solo puedo usar mi habilidad de aroma para una eficiencia de aproximadamente el 10%, suspiró Xia Fan. Lo tengo, todos se dividirán y buscarán, dijo Dongfang. Viento helado es un elemental de agua, y es muy fuerte. Cualquiera que pudiera capturarlo tendría que resistir bastante, así que asegúrese de verificar los rastros de una pelea feroz cerca del foso de la ciudad. Por lo tanto, todos hicieron una búsqueda exhaustiva a lo largo del foso, y aunque la pelea acababa de terminar y todos estaban muy agotados, sabían muy bien lo que significaba si Viento helado había sido capturado. Cuando Xia Fan se reunió con todos, les había contado cómo el rey demonio Scarlet Blaze Stanley estaba activo aquí en la zona de amortiguación, y la única razón por la que atacó Lee Spring City fue para poder capturar a los hermanos elementales de agua, viento helado y lluvia helada. Podría muy bien ser parte de la trama que los 13 reyes demonios habían tramado, y era muy importante. Pero ¿quién hubiera pensado que la tonta lluvia helada estaría bien, y fue viento helado, que había estado protegiendo a lluvia helada todo este tiempo, quien desaparecería sin dejar rastro después de la batalla? Xia Fan hizo una revisión rápida a lo largo del foso, pero aparte de los pocos guerreros tribales dispersos que aún huían, no vio ningún semidragón demonizado o guerrero del regimiento de Hueso Blanco. La situación era muy mala. Los guerreros tribales eran solo forraje, mientras que los Demon Demi Dragons o los guerreros del regimiento de Hueso Blanco eran la fuerza principal de Stanley. Ahora que de repente se habían ido, solo demostró que su trabajo estaba completo y que no había necesidad de que permanecieran allí por más tiempo. Encontré algo. Gritó alguien en voz alta, y Xia Fan inmediatamente corrió de una vez. Vio una gran brecha en el foso de aproximadamente 40 metros de ancho. Las cicatrices dejadas de una pelea eran muy prominentes. Iki Win claramente había dado una gran batalla, rompiendo rocas e incluso fracturando el canal de agua. Pero debido a lo intensos que se habían vuelto los combates y la rapidez con que el enemigo había capturado Iki Win, nadie se había dado cuenta de que algo había sucedido aquí. Xia Fan se puso en cuclillas y examinó cuidadosamente la escena una vez más. Pellizcó un poco el barro en el suelo y lo olisqueó. Este es el aroma de Iki Win. Fue capturado, confirmó Xia Fan. Todos estaban sorprendidos y perplejos. ¿Quién podría haber secuestrado a Iki Win? Su fuerza de combate es mayor que la mía en todo un nivel, declaró Buda viajero, todavía en estado de shock. No estoy seguro, pero he notado este olor muy extraño, romero de la noche, que es un ingrediente utilizado en perfumes muy caros, dijo Xia Fan. ¿Perfume? ¿Una mujer secuestró a Iki Win? Xia Fan negó con la cabeza, no podemos estar seguros. Mus ya ha traicionado a la ciudad de la Santa Primavera, o tal vez estaba esperando este mismo momento con su compañero de armas. También capté su olor aquí. Entonces, ¿puedes rastrear estos olores? Sí, asintió Xia Fan, antes de contemplar su entorno. Todos estaban mental y físicamente agotados, con heridas en todo el cuerpo. Incluso si los traía todo el tiempo, no estaba seguro de si podrían ser de alguna ayuda en una pelea. Nikai y Legiagia todavía tenían algo de energía en ellos, pero si este último se fuera, el resto estaría en grave peligro. Después de todo, ella era la única capaz de alejar a los semidragones. No estás pensando en abandonarme, ¿verdad? Ni siquiera lo pienses, Traveling Buda lo fulminó con la mirada, gritándole a Xia Fan en voz alta. Desafortunadamente, en el momento en que esas palabras salieron de su boca, Xia Fan ya había desaparecido, dejando solo una declaración final. Volveré enseguida. Xia Fan corrió durante unos 1000 kilómetros y aún no pudo alcanzar al enemigo que había secuestrado a Iki Win. No pudo evitar sentirse un poco preocupado, ya que esta era la zona de amortiguamiento y no estaba familiarizado con el lugar como extranjero a la Tierra. También había muchas criaturas aterradoras que aún podían estar escondidas en la oscuridad. Frente a él había una cueva blanca llena de estalactitas. Había mucha humedad en el aire alrededor, y las gotas de agua goteaban constantemente de las formaciones rocosas colgantes.
En la oscuridad, podía escuchar el chirrido de los murciélagos, sonidos que resonaban en la cueva cerrada que fácilmente arrastraría a cualquiera que los escuchara en persona. Xia Fan se puso en cuclillas y comenzó a identificar los rastros en el suelo. Dos enormes huellas de patas estaban presentes en el suelo manchado de agua, un poco más largas que los antebrazos de Xia Fan. Parecía que pertenecían a una criatura masiva. Xia Fan tuvo problemas para identificarlo. El reino inferior era diferente del reino medio, con muchas criaturas extrañas y demasiadas criaturas parecidas a dragones. Había una gran cantidad de ellos que Xia Fan no pudo identificar. Pero por cómo esa persona pudo agarrar a Iki Win y luego montar a esta criatura para huir a velocidades asombrosas, Xia Fan pudo decir que la huella debe haber pertenecido a alguna especie especial que era conocida por su velocidad. Solo la velocidad puede ir en contra de la velocidad. Si el enemigo tiene una criatura demoníaca que se especializa en velocidad, y está más allá del nivel que puedo controlar, será mucho más problemático, pensó Xia Fan para sí mismo. No era que tuviera miedo, sino que la tarea más importante en este momento era rescatar a Iki Win, no tener una pelea a muerte con el enemigo. Tenía que haber una razón para que el enemigo hubiera gastado tanto esfuerzo para capturar a Iki Win, y no estaba dispuesto a dejar que tuvieran éxito. Oh, claro, murciélagos. Xia Fan se sorprendió. ¿Cómo podría haberse olvidado de los murciélagos? Aunque las pequeñas criaturas carecían de cualquier fuerza de combate, podían usar ondas sonoras para sondear el camino a seguir, convirtiéndolos en exploradores naturales. Xia Fan rápidamente usó su orden del espíritu de la bestia para tomar los enjambres de murciélagos bajo su control. El enjambre de murciélagos pronto voló en la oscuridad opresiva, pero lo estaban haciendo de una manera muy ordenada. Xia Fan tenía el control completo de sus mentes, e incluso se estrellarían contra la pared si Xia Fan lo deseaba. Ahora, quiero que todos se formen en grupos y exploren el camino a seguir, les transmitió telepáticamente Xia Fan. Con un silbido de movimiento, los murciélagos se adentraron instantáneamente en las cuevas. Los murciélagos emitieron ondas de sonido ultrasónicas en grupos, convirtiéndose efectivamente en una enorme matriz de radares, lo que permitió a Xia Fan identificar claramente incluso una sola hormiga en la cueva. Innumerables cristales luminosos se iluminaron en la oscuridad, haciendo que la vasta caverna pareciera tan brillante como la luz del día. Bajo este brillo incandescente se alzaba una aterradora escultura. No quería decir que esta escultura no fuera majestuosa, pero su mirada era como una mirada del dios de la muerte, penetrando directamente en el corazón de todos. Estaba completamente desprovisto de emoción, como si viviera para matar. Dos personas estaban de pie junto a la escultura. Ambos llevaban máscaras, vestidos con trajes de combate completos que dificultaban hacer sus rostros. Lo único que alguien podía distinguir entre los dos era que uno era hombre y el otro mujer. También había una bestia feroz con ellos, una variante de semidragón llamada Biped Lizard Drake. No todos los semidragones podían volar, y el lagarto bípedo Drake no tenía alas. Era capaz de pararse sobre sus dos piernas como un humano, y su largo cuerpo se inclinaba como un error cuando corría. El dragón lagarto bípedo era la especie variante más rápida entre todos los semidragones, algo que existía solo en los registros históricos y no algo que cualquier humano normal habría visto. Como este hombre y esta mujer tenían una criatura tan poderosa bajo su esclavitud, era evidente que su estatus y rango no eran nada de lo que burlarse. Efectivamente, Mus también estaba con ellos, pero estaba siendo marginado, parado a un lado, y nadie le prestaba atención. No era difícil decir que incluso él estaba asustado en este momento. Los ojos del lagarto bípedo Drake lo miraban de vez en cuando, como si estuviera mirando un trozo de carne fresca. Había un extraño saco negro arrojado al suelo hecho de algún metal blando especial. El saco parecía retorcerse constantemente, como si hubiera algo dentro. Detén Tudin. La mujer enmascarada le dio al saco una patada rápida, pero la criatura dentro continuó luchando impotente. Este lugar es bastante espeluznante, dijo el hombre enmascarado mientras miraba a su alrededor. ¿De qué tienes miedo? Podemos resucitar al viejo dios una vez que llegue Lord Stanley y comenzar a forjar nuestro ejército demoníaco de sangre de acero. Este es un momento glorioso. El hombre enmascarado se encogió de hombros. ¿Pero no es extraño? Hemos capturado el elemental de agua necesario como sacrificio para la resurrección del viejo dios, sin embargo, Lord Stanley no se encuentra en ninguna parte. No podría haberse metido en algún tipo de problema, ¿verdad? Solo ocúpate de tus propios asuntos y no te preocupes por nada más.
Lord Stanley es intrigante e ingenioso, y aquí, en esta desolada zona de amortiguación, no hay nadie que pueda enfrentarse a Lord Scarlet Blaze, espetó la mujer enmascarada. Espero que sí. Mira, ¿por qué hay tantos murciélagos aquí? Chittering tan ruidosamente, qué molesto. ¿Tienes miedo de los murciélagos? No. Simplemente no me gustan. Dicho esto, el hombre enmascarado levantó un brazo y desató una onda de sonido de alta frecuencia. El enjambre de murciélagos cayó como hojas de otoño, colapsando en el suelo mientras sus órganos eran aplastados por la fuerza por las ondas sonoras y muriendo en el acto. Xia Fan se retractó de su control de los murciélagos. Ese hombre enmascarado era muy poderoso, y manejaba la habilidad especial Soundwave rara vez vista. ¿Van a usar un elemental de agua para resucitar a un dios viejo? Xia Fan se acarició la barbilla y revisó lo que acababa de aprender. El clan Skewing era conocido como asesinos de demonios y dioses. Eran ateos, pero Xia Fan estaba sin precedentes muy cerca de tales cosas. Según la teoría, el reino inferior era donde vivían los demonios, y se rumoreaba que el reino superior, que también se llamaba el reino de Dios, era donde vivían las personas llamadas dioses. Pero, por supuesto, nada de eso era importante, ya que no eran más que algunos rumores que Xia Fan había escuchado mientras estaba en Subduing Demon City. Originalmente, el reino superior y el reino inferior estaban en contacto entre sí. La Legión Demon Subduer actuó como mercenarios para el reino de Dios, contratados para vigilar a los demonios, para que no causaran ningún problema a los dioses. El reino de Dios bajaría periódicamente al reino inferior y verificaría las cosas, vería cómo le estaba yendo a la Legión Demon Subduer, y si los demonios estaban tramando algo, no era bueno. En el camino, el reino de Dios también enviaría equipo, así como la compensación para la Legión. Un tipo especial de cristal. Cualquiera que los obtuviera tendría la oportunidad de ascender al reino de Dios. Era por eso que la Legión Demon Subduer había apostado sus vidas en este papel. Por un lado, fue por un sentido de justicia, y por otro lado, fue porque querían unirse al rango de los dioses. Pero hubo rumores de que habían pasado muchos eones desde que el enviado del reino de Dios había venido a visitarlo, lo cual era anormal y sin precedentes. Además del hecho de que había habido un gran cambio con los demonios, con el surgimiento de los 13 señores demonio que habían matado a la vieja guardia de la antigua facción demoníaca Monzón, Plumas Negras y Purgatorio que les había permitido asumir roles como los nuevos reyes de los demonios. Cuanto más pasiva se volvía la Legión Demon Subduer, más poderosos se volvían los 13 señores demonio a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, a pesar de la situación, todavía no hubo reacción del reino de Dios. Por eso un cierto rumor había comenzado a extenderse en Subduing Demon City. Algo podría haber ocurrido en el reino de Dios que les hizo imposible visitar el reino inferior como antes. Esta situación preocupó mucho a la Legión Demon Subduer, pero para mantener la moral de la gente en orden, no permitieron que nadie mencionara este asunto. Pero hoy, dos subordinados del rey demonio Scarlet Blaze Stanley afirmaban que iban a resucitar a un dios antiguo. ¿No eran los dioses algo que vivía en el reino superior? ¿Cómo estaban también aquí en el reino inferior? Al mirar la feroz escultura en la caverna, no se parecía en nada a un dios. Se decía que los dioses eran benévolos y omnipotentes, y esa escultura se parecía más a un demonio que a los demonios mismos. Xia Fan negó con la cabeza y decidió no pensar en todas estas cosas sin sentido. El saco negro en el suelo estaba hecho de material especial, y podría ser el artefacto que podría atrapar a los elementales de agua. Iki Win podría muy bien estar dentro. El dragón lagarto bípedo que podía moverse a gran velocidad era una grave amenaza para Xia Fan. Pero si tenía cuidado, debería poder evadir sus ataques. Con ese pensamiento en mente, Xia Fan comenzó su camino una vez más, siendo excepcionalmente cauteloso mientras lo hacía. Se estaba acercando cada vez más a los dos individuos enmascarados, así como al aterrador lagarto bípedo Drake. Crujido. Un rayo negro apareció como una espada afilada, cortando justo entre el dúo enmascarado. Instantáneamente superó la marca de 50,000 metros por segundo, con una extraña daga en la mano y con un impulso extremadamente feroz. La hoja de la daga era de un negro que brillaba en una luz fría. Un rayo azul descendió instantáneamente desde arriba, como si fuera atraído hacia la daga, iluminando toda la caverna al instante. Este fue el asalto sorpresa característico de Xia Fan. No solo era rápido, sino que era muy poderoso y apuntaba a un punto extraño. Justo entre el dúo enmascarado. Era como si quisiera intentar un doble asesinato.
Ninguno de los dos tenía idea de a qué apuntaría en el momento siguiente. El sonido de una explosión resonó en sus oídos. Ninguna de las personas enmascaradas imaginó que podría existir una velocidad tan alta que cualquiera de los dos pudiera reaccionar a tiempo. Fue solo gracias a sus reflejos mentales que los dos lograron saltar a un lado en el siguiente instante. Éxito. Xia Fan celebró para sí mismo. No tenía intención de entrar en combate con ninguno de los dos, ya que la clave en este momento era rescatar a Iki Win. Mientras Iki Win no cayera en manos del enemigo, su plan no tendría éxito. Ese fue el aspecto más crucial de este plan. Mal. Fue una finta. Los dos individuos enmascarados tenían el cultivo de dioses de guerra máximos. En el momento en que reaccionaron al destello negro, inmediatamente se arrepintieron. Eso fue porque Xia Fan claramente no había venido por sus cabezas, sino que en realidad estaba apuntando a ese saco negro en el suelo. Un silbido estridente sonó en el hombre enmascarado. Había hecho sonar un silbato justo en el momento crucial. Al instante, el lagarto bípedo Drake que hacía guardia a un lado flexionó sus dos piernas y cargó contra Xia Fan a una velocidad aún mayor. Su enorme cuerpo era sorprendentemente rápido, inclinándose abruptamente hacia adelante mientras su boca afilada apuntaba hacia adelante, convirtiéndose en una espada afilada. Al mismo tiempo, poseía una poderosa habilidad velocidad, y Xia Fan ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Sin dudarlo, arrojó la daga negra en su mano directamente hacia ella. La daga no tenía nombre. Desde que Xia Fan aprendió a forjar uno, se había convertido en el arma más poderosa de su arsenal. Fue capaz de absorber cristales de bestias, llamando a los rayos de la naturaleza. Si un rayo azul golpeaba a un enemigo, era lo suficientemente poderoso como para quemar los huesos hasta quedar crujientes. Sin embargo, su objetivo esta vez era un semidragón de rango máximo, una variante que tenía la sangre de un dragón y un lagarto. El dragón lagarto bípedo Drake era mucho más poderoso de lo que Xia Fan había anticipado. En realidad, no esquivó y soportó la peor parte del rayo azul. Auge. Un trueno increíblemente fuerte resonó en la caverna, sintiendo que sacudió al mundo entero. El resplandor hacía imposible que alguien abriera los ojos. Junto con ese fuerte ruido llegó el sonido del metal rompiéndose. La daga de Xia Fan había golpeado al dragón lagarto bípedo en sus dientes, rompiéndolos. Al mismo tiempo, los dientes extra duros, así como la fuerza del semidragón entrante, habían destruido por completo la daga de Xia Fan. Xia Fan se sorprendió. Con lo poderosa que era esta criatura, a punto de lanzarse directamente hacia él, Xia Fan no tuvo más remedio que enfrentarse a la criatura de frente. Kabom. Un puro concurso de fuerza. Xia Fan usó su hombro para presionar contra el cuello del semidragón, y en una fracción de segundo, el sonido de una grieta clara y el inmenso dolor en su hombro le recordaron a Xia Fan que su hombro se había roto. El suyo era un cuerpo que había estado consumiendo cristales de energía de grado 9 desde la infancia, y los huesos de Xia Fan tenían una robustez incomparable. Eran incluso más duros que el metal, pero en realidad se rompieron. Sin embargo, Xia Fan apretó los dientes y persistió. Tomó prestada la inercia de su carga para barrer el saco negro del suelo y se dirigió de inmediato. Había dos poderosos individuos enmascarados detrás de él, así como ese lagarto bípedo Drake de tipo velocidad. Xia Fan no tenía ninguna posibilidad de victoria. Todo lo que podía hacer era seguir avanzando. De todos modos, la zona de amortiguamiento era como una colmena, con muchas cuevas y túneles. Debe haber otra ruta que podría llevarlo de regreso a Holly Spring City. El dragón lagarto bípedo no había esperado que el impacto de Xia Fan fuera tan feroz, y fue enviado cayendo en el impacto. El semidragón dejó escapar un rugido en su rabia, con la intención de perseguirlo. Pero después de dar unos pasos, un silbido agudo volvió a sonar. El silbato parecía tener un control fatal sobre el semidragón. La criatura gigante sacudió involuntariamente la cabeza, arañando brutalmente la pared de roca para desahogar su ira. Luego bajó la cabeza y regresó al lado del hombre enmascarado. ¿Por qué lo dejaste ir?, preguntó la mujer enmascarada, confundida. El hombre enmascarado se encogió de hombros. No seas tonto. ¿No está bien que haya enviado al elemental de agua en nuestro nombre? A menos que estés dispuesto a ser el que entra. La mujer enmascarada se sobresaltó y negó con la cabeza. Eso es lo que pensé. Para cuando Lord Stanley regrese, tal vez nos obligaría a los dos a enviar al elemental del agua. Las posibilidades de que sobrevivamos entrando en esa jaula son escasas o nulas.
Ahora que un tipo insignificante ha venido y ha tomado nuestro lugar en tomar el elemental de agua, ¿qué uso tenemos para perseguir? Diablos, ni siquiera pude expresar mi gratitud a tiempo por su sacrificio. ¿Estoy en lo cierto, mi pequeño bebé? Preguntó el hombre enmascarado al semidragón, que estaba guisando impotente. En realidad, había sido herido en esa confrontación contra los huesos robustos de Xiafan. Muchos de los huesos de su cuello y pecho se habían roto en el impacto, y estaba tan angustiado que ni siquiera podía responder a la pregunta del hombre enmascarado. Ese humano es bastante impresionante, murmuró el hombre enmascarado. Este es un semidragón de rango legendario, y su destreza de combate es casi la de un dragón real. Incluso si un dragón se enfrentó a él, también deben tener cuidado, pensar que un humano logró herirlo gravemente con una sola carga. La mujer enmascarada caminó varios pasos hacia donde Mus estaba inmóvil. Desafortunadamente, descubrió que el trágico Mus ya había muerto. Una daga que Xiafan había arrojado en secreto estaba atrapada justo entre sus cejas antes de que pudiera dejar escapar un grito. La gente no tenía miedo al fracaso, sino a la ignorancia. Mus había querido ciegamente salvar a su raza, solo para terminar siendo engañado por Stanley, dañando enormemente a los Shimmers como resultado. No importa qué razón tuviera que traicionar a All y Spring City, Xiafan no estaba a punto de dejar vivir a un traidor, así que lo mató cuando tuvo la oportunidad. La mujer enmascarada pateó el cuerpo de Mus a un lado, dejándolo morir como un perro salvaje al costado de la acera. Ella no escatimó ni una mirada a su cadáver después. El sonido del jadeo laborioso se podía escuchar desde lejos. El dúo enmascarado se enderezó apresuradamente y adoptó la postura de los subordinados que recibían a su superior. Incluso ese semidragón que Xiafan había herido gravemente bajó obedientemente la cabeza, sin atreverse a emitir un sonido. «Ven, y ayúdame», jadeó Stanley. El dúo enmascarado se sorprendió cuando se apresuraron. Fue solo ahora que los dos se dieron cuenta de que Stanley había sido gravemente herido. Un tridente negro había sido hundido profundamente en su pecho, su mango sobresalía. Stanley estaba pálido mientras se apoyaba contra la pared, jadeando pesadamente. Este era el rey demonio Scarlet Blaze Stanley. Era uno de los dioses de guerra más fuertes del reino inferior. Cuando Xiafan y los demás lo rodearon, Stanley no había resultado herido en lo más mínimo, pero en realidad estaba gravemente herido en este momento. ¿Quién podría haber infligido lesiones tan graves a Stanley? ¿Quién en el reino inferior podría amenazar la vida de un rey demonio? ¿Estás bien, mi señor? Mi señor, ¿quién podría haber hecho esto? El hombre y las mujeres enmascarados gritaron en la cueva llena de estalactitas blancas. Stanley finalmente había regresado al lado de sus subordinados, por lo que se relajó un poco y su cabeza se debilitó, habiéndose desmayado. «Omi. Nuestro señor se ha desmayado. ¿Qué debemos hacer?», gritó el hombre enmascarado. «No entres en pánico», siseó la mujer enmascarada con los dientes apretados. «No importa qué, tenemos que dejar este lugar con nuestro señor de inmediato». «Entonces, ¿qué pasa con el dios antiguo?». El hombre enmascarado levantó la mano y señaló en la dirección a la que Xiafan había huido. La expresión de esa mujer enmascarada era helada. Incluso si el viejo dios resucita, ¿quién podría someterlo, dado lo gravemente herido que está el señor en este momento? Sin Lord Scarlet Blaze, solo estaremos tirando nuestras vidas por quedarnos aquí. Necesitamos retirarnos con nuestro señor de inmediato. Arrastra las cosas más y ya no tendremos la oportunidad de irnos. Wosh Xiafan se disparó hacia adelante como un rayo, corriendo a través de la oscuridad, agarrando el extraño saco en su mano. Cuanto más corría, más anormal se sentía Xiafan. Primero, ninguno de sus enemigos lo persiguió. En segundo lugar, el camino a seguir se había convertido en un solo túnel, un enorme túnel negro que duraba para siempre. Xiafan respiró hondo y sintió que algo estaba mal. Se detuvo y examinó su entorno con el ceño fruncido. Volverse lo llevaría de regreso a esos enemigos malditos, el dúo enmascarado con el que Xiafan tendría dificultades para lidiar. Pero Xiafan también tenía una inexplicable sensación de peligro si continuaba adelante. Olvídalo. Déjame dejar salir primero a Iki Win y luego hablaremos, pensó Xiafan para sí mismo. Por lo tanto, trató de aflojar las cuerdas de ese peculiar saco, y no encontró problemas para hacerlo. Había un mecanismo en su apertura, y presionar el botón de metal hizo que el saco se abriera y cerrara. Fin. La cabeza de Iki Win apareció, sus ojos contenían tanta ira que prácticamente estaban escupiendo fuego.
Comenzó a agarrar la garganta de Xia Fan, pero Xia Fan podía moverse a tal velocidad que todo lo que se necesitaba era un ligero cambio de su físico ágil y logró esquivar la mano de Iki Win. ¿Eres tú? Iki Win se sorprendió al verlo. Xia Fan se encogió de hombros casualmente. ¿Qué, no estás contento de ver una cara amigable? Iki Win rápidamente sacudió la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer. Era un elemental de agua amable al final del día, y era solo que tenía una personalidad introvertida y no era bueno para expresarlo abiertamente. En realidad, Iki Win era muy sentimental en el fondo, y cualquiera podía ver eso por la cantidad de esfuerzo que puso en cuidar a su hermano menor, Iki Rain. Está bien, todo está en el pasado. Ahora estás a salvo. Xia Fan le dio unas palmaditas en la cabeza a Iki Win. Iki Win se sorprendió y rápidamente preguntó por su hermano menor. Solo después de obtener la confirmación de Xia Fan de la seguridad de su hermano, Iki Win dio un suspiro de alivio y sonrió. ¿Todavía puedes pelear? Xia Fan dijo con el ceño fruncido. Veo que estás aún más delgado que antes. ¿Es por la energía que gastaste? Iki Win asintió. Sí, los elementales de agua podemos parecer agua, pero en realidad estamos hechos de energía pura. En este momento, he ejercido demasiado mi gasto de energía, pero no hay problema. Todavía puedo pelear. Xia Fan rozó ligeramente su dedo sobre su anillo espacial y sacó 2 cristales de energía de grado 9 y se los entregó a Iki Win. Úsalas, deberían ayudarte a recuperar algo de tu energía. Xia Fan miró a su alrededor. No me gusta este lugar, así que es mejor que nos sigamos adelante. Volveremos por el camino de donde venimos después de que recuperes un poco de tu energía. Fue un viaje lleno de baches, pero Xia Fan finalmente regresó a Holy Spring City. Comenzó a sentir que algo andaba mal cuando todavía estaba en la periferia. Fue porque las cosas estaban simplemente demasiado tranquilas y no emitían la sensación de un lugar donde acababa de terminar una gran batalla. La paz misteriosa se sentía surrealista. En el momento siguiente, vio a un grupo de extraños parados en las paredes en ruinas de Holy Spring City. Estaban allí de pie con orgullo, con la espalda recta como jabalinas, un brillo agudo en sus ojos. Xia Fan estaba atónito. Aunque no reconocía a estas personas, podía sentir que los latidos de su corazón se aceleraban por alguna razón inexplicable. Sintió una sensación de cercanía y una oleada de emoción que casi lo llevó al borde de las lágrimas. Mirando a las 2 figuras acelerar como un relámpago, Xia Gen sonrió, extendiendo su mano derecha y dándole un pequeño saludo. Xia Fan, finalmente nos encontramos. Xia Fan escuchó las palabras, y estaba enraizado en el suelo, estupefacto. ¿Y lo eres? Somos tu familia. Cielo, así es, el clan Skiwing, dijo Xia Gen. En ese momento, Xia Fan sintió como si el aire hubiera sido succionado de él. Su visión se oscureció cuando su cuerpo casi colapsó en el acto. Con silbidos de movimiento, más y más figuras aparecieron a su lado, extendiendo la mano para apoyarlo. Esta velocidad, no hubo error. Como hadas en su espalda, capaces de atravesar los 9 cielos y las estrellas. Eran realmente los miembros de su clan. ¿Nos vamos? Miraban a Holy Spring City desde un punto de vista alto, este lugar donde se habían encontrado a punto de perder la vida. Xia Di asintió, inclinando ligeramente la cabeza. Esto debería ser algo bueno, ¿verdad? Enviando a toda la gente de Holy Spring City a la superficie, dejando este maldito lugar. No te preocupes, somos los Skiwings. Tenemos la capacidad. Entonces, ¿qué pasa con Iki Win y Iki Rain? Xia Fan preguntó. Xia Di respondió. Padre esperaba que pudieran unirse a nosotros. Después de todo, los elementales son raros, y si todavía están vivos, los reyes demonio no los dejarán ir. Estarán mucho más seguros quedándose con nosotros, por lo que esperamos que puedas ir a hablar con ellos y ver qué piensan sobre la idea. Luego también está el Buda viajero. La voz del Buda viajero se elevó rápidamente detrás de ellos, no hay necesidad de preguntar. Donde quiera que vayas, te sigo. Originalmente pensé que ser del clan del Santo Buda era un gran problema, hasta que vi a quien llamabas familia hoy. Simplemente no se puede comparar, y la comparación me enojará irracionalmente. Pensar que en realidad eres el príncipe de tu clan. Los Skiwings son más que impresionantes y absolutamente dominantes. Xia Fan no dijo una palabra y solo sonrió a Xia Di y al Buda viajero. Lo tengo. Iré a buscar Iki Win y Iki Rain. En un rincón apartado, los 2 elementales de agua que dependían el uno del otro estaban acurrucados uno cerca del otro.
Iki Win estaba frotando la cabeza de su hermano menor Iki Rain, como un viejo mono recogiendo las garrapatas de un mono más grande. Xia Fan se sentó a su lado y les dijo la razón por la que había venido, y les ofreció sus opciones. No deseo perder a mi hermano menor otra vez. Iki Win miró a la tonta lluvia helada y le dijo a Xia Fan. Nos uniremos a su clan, y todo lo que pido es que ninguno de ustedes nos abandone en el futuro. Para decirlo de tal manera, Xia Fan de repente sintió una opresión en el pecho. Realmente simpatizaba con estos dos elementales de agua. No somos el tipo de clan que abandonaría a nadie nuestro, ni le haríamos eso a nadie a quien llamemos amigo. La voz decisiva de Xia Gen vino de lejos. Se acercó con una sonrisa y le dijo a Xia Fan y a los dos elementales del agua. Es hora de que salgamos. ¿Están todos preparados los Shimmers? Xia Fan preguntó. Xia Gen asintió, en realidad, no hay mucho que preparar. En comparación con la libertad, no hay nada más que valga la pena mencionar. Libertad, Xia Fan trató de entender las palabras de Xia Gen. Parecía que los Skywings tenían una percepción diferente a este mundo que cualquier otra persona. Dirigiéndose al centro de la ciudad en ruinas, Xia Fan miró al director de los Shimmers, luego a los ciudadanos sobrevivientes. Los heridos fueron tratados, y todos los activos que tenían a su nombre ya estaban empacados. Cuando los Skywings se ocupaban de sus asuntos, esta era la velocidad con la que siempre hacían las cosas. Xia Fan incluso vio a Nika y Legia Jia. Después de conocer la verdadera identidad de Xia Fan, los dos parecieron ver a Xia Fan bajo una luz claramente diferente. Incluso había un tinte de admiración mezclado en sus miradas. Todos, partamos. Xia Gen exhortó, levantando su brazo derecho y señalando hacia la superficie. Las afueras de la ciudad demonio subyugante, Xia Fan confió los Shimmers a Nikai. Deberías poder cuidar a estas personas, ¿verdad? Xia Fan dijo. No fue fácil salir vivo del subsuelo. Nikai miró fijamente a Xia Fan mientras asentía, te prometo que lo haré, jurándolo por el nombre de mi clan. Rugí. Desde lejos, toda la ciudad debe haber sentido que Nikai había regresado, ya que su ejército se acercaba rápidamente. Deberíamos irnos, de lo contrario podríamos terminar involucrándonos en problemas innecesarios. Se dice que el temperamento de la gente de Subduing Demon City no es genial, comentó Xia Gen, después de echar un vistazo a la distancia. Entonces digamos nuestras despedidas aquí. Xia Fan mostró una sonrisa inocente. Nikai parecía tener algo que quería decir, pero no podía sacar las palabras. El pecho de Legia Jia estaba agitado, y también parecía que estaba a punto de llorar. Pero en el siguiente segundo, el Xia Fan que había estado estrechando sus manos desapareció como un fantasma. Se disparó a la distancia como un rayo, dejando a las dos damas que parecían estar a punto de mostrar sus corazones insatisfechas. ¿A dónde vamos ahora? Xia Fan preguntó. Por supuesto que es para encontrar a tu padre y al resto de nuestro clan. Xia Gen declaró. ¿Sabes dónde están? ¿No sabes dónde encontrarlos? Bueno, si seguimos buscándolos, eventualmente podremos localizarlos. ¿Qué pasa si nos encontramos con demonios? ¿Como el gran monzón del rey demonio? Escuché que es muy poderoso. ¿Poderoso? Entonces eso significa que aún no nos ha encontrado Skywings. No olvides que nuestro lema es matar dioses y demonios por igual. ¿Matar perros y demonios? Sé un poco serio. Son dioses y demonios. Ja 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 ja. La risa despreocupada sonó entre la multitud y resonó en todo el mundo. Fin de la novela.